Empezar a grabar para los que hoy decían que por ahí no podían estar y son de, como decían antes, de nuestro grupo estable. Ahí Roxana Imach había pedido, no se olviden, no nos olvidamos. Va a ir entrando gente, la vamos a ir sumando. Sabemos que hoy se suman algunos colegas que no estuvieron en reuniones anteriores, así que bienvenidos, un gusto Gracias. Tenerlos por acá. Como siempre dijo Claudio de entrada, como una forma de este espacio, entrada libre y salida también. Se puede estar, se puede no estar por un tiempo, volver, cada uno a su ritmo, y siempre estamos gustosos de los que nos encontramos. Bueno, hoy retomamos el caminito que habíamos comenzado es nuestro cuarto año, nos lo recordó Diego, nos dio como una cosa así, ¡epa! Cuarto año. El año que viene hacemos el UPD, ¿vieron? El último primer día. Yo ya estoy pensando en un... Como los chicos. Buah, claro, Hubiera bien ¿viste? egresados, Tamara, mejor. Estamos un poco grandes. Eso seguro. No. Mendoza, Carlos No, pero Paz, para los 7 todo. años. No, nosotros podemos hacer otros itinerarios, tenemos acá un montón de opciones. Mucho de destino, viaje. mucho destino amigo. Sí. Mucho destino. En su momento comenzamos con la pregunta que era por el sujeto pensado desde el psicoanálisis. El año pasado Osvaldo Arribas había puntuado último en estas reuniones. Estábamos en el seminario 10 con algunas de las reuniones del seminario 10 que nos interesaban, y la idea era hoy continuar con la clase del seminario, que es del 13 de marzo, si bien la titularon Aforismos sobre el amor en la versión PAI 2. La clase 13, Claudio sé que va por ahí a hacer alguna parada por la 12, y la idea es, bueno, que hoy retomemos a ver qué preguntas podemos ir repensando respecto del sujeto, de lo que Lacan a esta altura está pensando. La verdad que releyendo es una clase sumamente interesante, y igualmente de interesante que de compleja. Así que, bueno, nuestras reuniones vamos a reafirmar que van a seguir, en principio por Zoom, veremos si en algún momento se hace presencial con la virtualidad incorporada. Van a seguir siendo los cuartos sábados del mes a las 14 horas de Buenos Aires, y después podemos agregar todos los usos horarios de nuestros colegas en otras latitudes. Y bueno, Claudio, ¿te parece tomar la palabra, empezar a contarnos tu lectura, a conversar? Bueno, a ver, yo llamé a estas reuniones, en algún momento se me ocurrió lecturas conversadas. Después se me ocurrió diálogos interrumpidos. Y hoy se me ocurrió una charla conversada. Digo lo de charla porque creo que charla tiene entre nosotros el valor de charlar, de cierta informalidad amistosa, una charla. Yo había puesto, se me ocurrió la homofonía Almodóvar, una charla Almodóvar, para quitarle prestancia y soberbia profesoral a estas conversaciones, un poco para salirnos del claustro que me genera claustrofobia, y bueno, hacerlo más liviano, Igual no dejó de generarme inquietud preparar, leer para hoy. En fin, no es que vine a la reunión como uno dice, bueno, voy a charlar con amigos y así nomás. Está el seminario de Lacan, está la historia de cada uno como lector, y a ver qué encontramos.
como decía Tamara, la pregunta que va como orientando nuestras incursiones en los seminarios, en los escritos de Lacan, tiene que ver con dónde está el sujeto, cuál es el sujeto del psicoanálisis, el sujeto aún cuestionado, como si el sujeto fuera en Lacan, disculpen la comparación, como la pulsión es en Freud, un término esencial y sin embargo oscuro, Lacan lo llama ambiguo, y que va recorriendo su enseñanza, nunca abandona al sujeto, el sujeto siempre está por ahí inquietante. Por eso cuando él habla de subversión del sujeto, el sujeto aparece como subvertido, ¿no?, en sus relaciones con el saber, pero en otro momento de su enseñanza dice el sujeto subversivo, como subvirtiendo lo real mismo, el sujeto. Y preguntándose Lacan cuál es lo real de su división. Encontré, qué sé yo, me acordé, en el modo que tiene Lacan de su enseñanza y de comentar el texto de Freud, fundamentalmente el de Freud, no solamente el de Freud, pero está como en el horizonte de su enseñanza, una cita del Seminario 23, que me parece que vale la pena como un punto de mira, ¿no?, una perspectiva de lectura. Dice, todo sujeto revela que siempre y nunca más que una suposición. Sin embargo, la experiencia nos muestra que esta suposición en todo momento está expuesta a lo que llamaré una ambigüedad. Quiero decir que el sujeto como tal es siempre no solamente doble, sino dividido. Se trata de dar cuenta de lo que constituye lo real de esta división. Sobre este asunto, necesitamos volver a Freud, Seminario 23, puesto que fue él quien abrió el camino para que esto se aprendiera. Y en ese mismo seminario encontré otra cita que la quise hace un rato buscar y no la encontraba, pero eso está en la página 31 de la versión PAI2 del Sintón. En la 38, hablando del nudo del sujeto, dice, este nudo, calificable de Borromeo, no se puede cortar sin disolver el mito del sujeto como no supuesto, es decir, como real, al que no distingue de cada cuerpo aislable como parletre, cuerpo que solo tiene un estatuto respetable, en sentido común de la palabra, por este nudo. Así que acá también es una cita como de cierta ambigüedad, ¿no? La idea de que hay un sujeto que es no supuesto, hay un sujeto real, un mito del sujeto real, es decir, no supuesto. En las diferentes clases del seminario que estamos leyendo de la angustia, este mito aparece incluso en fórmulas de modo matemático, ¿no? Aparece la idea de el mito de un sujeto no supuesto, como puesto en el origen, como puesto en el comienzo de lo que se llama la operación de la construcción del sujeto en tanto sujeto significante, ¿no? Bueno, eso para empezar. Claudio, un segundito. Silencio a todos y si quedas silenciado, abrí tu micrófono. ¿Yo? Claro, yo silencio a todos, porque si no hay mucho ruidito. Dale. Claro. Abrí el micrófono, Clau, que lo tenés silenciado. Ahí va. ¿Está bien ahora? Sí. Hago un gesto, así. Bueno. Como Tamara anticipó, la clase 13 es muy complicada. Y está bien llamar la clase porque va a ser casi una clase, así Lacan la define, una clase de lo que podríamos llamar, para diferenciarla, la sesión número 12.
¿no? La anterior, la del 6 de marzo, esta es del 13 de marzo, y en realidad ni son ni la 12 ni la 13, serían la 13 y la 14, porque en la versión de Pay 2, el editor, Miller, tuvo la indelicadeza de, no sé, sacar la sesión que Lacan le cede a Granov, Perrier y Aulagnier, para que comenten a las psicoanalistas sobre contratransferencia. Así que a Granov, Perrier y a Aulagnier las borró. Si uno la restituyera, como está en esta Ferla, o como está en la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, esta sesión pasaría a ser la 14, la 13, y la que es 12, la 13. La del 6 de marzo y la 13 de marzo. No quería dejar de comentar porque es una política de inclusiones y exclusiones de lo que sería la enseñanza de Lacan. Si Lacan le cede la palabra, ¿por qué nosotros se la quitaríamos? No sé, me parece un hecho político de la enseñanza de Lacan, ¿no? Y económico, porque tendrían que pagar derecho de autor, que es lo que no pagan. No sé, pero me pareció una Así especie me de pequeña dijeron. violencia. A lo mejor tiene que ver con que se fueron y armaron, no sé, pero se Sí, suponía pero a otro que algo también. habían dicho, de pronto dejan de decir porque no están más. No sé, me parece que hay algo para pensar ahí sobre la enseñanza, ¿no? La clase comienza en el pizarrón pone Lacan un título, se supone que es un título porque es más cortito, y un párrafo de Chekhov, que había en la sesión 12 había introducido para pensar la diferencia entre angustia y miedo, un texto que se tradujo primero como terrores, después lo rectifican y ponen pavores. A Lacan le importa mucho el comentario de este texto de Chekhov, porque trata de mostrar el error de pensar la angustia como un miedo sin objeto, ¿no? Como si esa fuese la diferencia. Entonces la angustia sería como una variación del miedo, definida de esa manera. Incluso Lacan recuerda que Freud no deja en algún momento de sus textos de apelar a esta definición, aunque a Lacan le importa mucho el apéndice de Inicio de un síntoma de angustia, donde Freud plantea que la angustia es ante algo, sin decir que es ese algo, ¿no? Había una definición del miedo del seminario 4, me acuerdo. Lacan decía que el miedo es algo nominado de lo real. El nombre definía el miedo. Acá no, acá me parece que Lacan comienza como a hilar fino respecto a que, primero, que el miedo, los ejemplos de Chekhov, de la clase 12, el objeto no está, es como si Lacan quisiera mostrar que en el miedo no está el objeto. Uno podría definir también el miedo como sin objeto, porque no es claro qué es lo que produce el miedo. A Lacan le parece que la diferencia no pasa por objeto o no objeto, sino por lo que provoca la angustia. ¿Qué provoca la angustia a diferencia del miedo? La definición de no es sino objeto, Lacan plantea como que sería como el hilo conductor que va a ir atravesando los diferentes momentos de este seminario. El no es sino objeto. Pero el no es sin, ese modo de plantearlo, plantea que ese objeto es problemático, que ni siquiera es un objeto, y en todo caso sería más bien un objeto negativo, difícil de situar, ¿no? Difícil de nombrar, porque no es nombrable. Se escribe, pero es lo que resiste a la significantización, dice Lacan. El A. Y el A tiene importancia, nosotros veníamos hablando del sujeto, y de pronto Lacan nos desplaza el problema al objeto, ¿no? Como en la fórmula del fantasma, aparece el objeto como el otro término en oposición al sujeto barrado. Entonces, a mí se me ocurrió como cuestión, bueno, pero ¿qué relación hay entre ese objeto y el sujeto? ¿Cuál es la relación? Bueno, entonces,
La introducción de Chekhov, a más allá de ser una cuestión del ruso y del expletivo, a Lacan le importa porque en ruso parece como en francés, se usa en el discordancial como para marcar esa diferencia entre enunciado y enunciación, y él ubica en el ne al sujeto de la enunciación, es decir, a lo que estamos próximos a decir sujeto del inconsciente, ¿no? Bueno. El ejemplo que Lacan siempre usa casi parece venido a cuenta, porque es temo que él venga, con un ne que no es de negación, sino que es de discordancia, ¿no? Porque está bueno como Lacan lo explica, ¿no? Porque temo que él venga y espero que no venga, con la esperanza de que no venga. Hay una discordancia que a Lacan le interesa señalar, que dice menos por lo afectivo, por el sentimiento del temor a que venga y por la esperanza de que no venga, que porque señala el enunciado al sujeto de la enunciación. Bueno, esto parece como si fuera una retoma de su versión de sujeto. Después aparece un paciente de él que le pregunta por qué se toma todo el trabajo de enseñar lingüística o lógica. Y Lacan dice, bueno, la pregunta por el deseo del enseñante es una vía para interrogar también al deseo del analista. Y si hay una pregunta por el deseo del enseñante es porque hay una enseñanza, pero una enseñanza que él plantea que es distinta a la de un profesor, porque dice un profesor no se plantearía esta pregunta. La consideraría ya escrita. A mí me parece muy interesante eso. Hay algo que no se plantea como problema y ya está escrito. Y plantea como que él va a ser como el profesor de que hace una parodia, ¿no? Como si fuera el profesor de su enseñanza. ¿Qué es un profesor? Es alguien que enseña enseñanzas. Es decir, que enseña lo que ya está escrito. Es decir, lo que ya se sabía. Y que anda como en un collage pegando pedazos. Con la diferencia que para él, el artista que hace collage deja un hueco, un vacío, que es lo que causa el deseo, y para él el profesor está tan empecinado en que todo calce, que todo encuentre su lugar de totalidad y unidad, que no deja lugar para ese hueco, ¿no? Que se diferencia de ese collage profesoral del collage artístico. Me parece que él se propone más del lado del arte en ese punto. El sentido del acto no es el único lugar donde Lacan se desmarca de una enseñanza profesoral. Me gusta mucho lo que dice en el acto analítico, porque ahí dice, una enseñanza tiene que poner en cuestión analítica, ¿no? Al sujeto supuesto saber. Pero un profesor, ¿cómo la pondría en cuestión al sujeto supuesto saber si él es su representante en la Tierra? Es el representante de lo que ya se sabía. A mí me parece entonces que una enseñanza analítica, alguien acá alguna vez preguntó, pero esto que ustedes hacen, ¿es formativo? ¿Es una enseñanza? Me acuerdo de un amigo que ya no está, ¿no? Y a mí me parece que sí, que en el sentido que estamos hablando, de que no todo calza, no todo tiende a la totalidad ni como saber, ¿no? Al ya se sabía, sino que sostenemos una pregunta y no, sin la prisa de que ya está respondida, ¿no? En ese punto, esto está próximo, ¿no? A lo que sería, no sé, algo del orden de lo que es el análisis, ¿no? A mí me parece que en ese punto enseñar e indagar son inseparables en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, entonces, me pareció importante la fórmula el esquema, creo que es el cuarto ¿no? Como él va construyendo el esquema de la constitución del sujeto. Porque la angustia aparece teniendo un lugar fundamental en la constitución del sujeto. No habría sujeto dividido sin angustia.
No sé si quedaba tan claro esto en el seminario 6, pero acá la angustia es estructurante. Y Lacan no va definiendo de entrada los términos que van constituyendo al sujeto en estos tiempos, en estos tres tiempos, tres pisos, ¿no? Entonces dice así, en su primera posición, dice, les he dejado indeterminado a este sujeto en cuanto a su denominación. Pero el fin de mi discurso les permitía reconocer que podría ser nombrado en el plano mítico, previo a todo el juego de la operación, como si fuese un sujeto en el origen mítico. Este sería el sujeto del goce, en la medida en que este término tenga sentido. Pero precisamente por razones de las que hablaremos más adelante, no podemos de ningún modo aislarlo como sujeto, salvo míticamente. Así que para Lacan, en fin, este sujeto mítico, sujeto del goce, no existe. No existe. Entonces, entre este S sin tachar y el A sin tachar en este primer piso, en el origen, aparece un segundo piso, donde aparece el A minúscula del lado izquierdo, el A tachado. Al principio aparecían así. En esta fala está mejor, estos tiempos como Lacan va construyendo el esquema, ¿no? Esta división significante del sujeto. Acá es como que le faltan algunos pasos, está como más como más claro el final, ¿no? En la clase 13 aparecen tres columnas. El A, la primera, el S, el sujeto mítico del goce, el goce, donde antes había puesto una X, como enigma, ¿no? Ahora pone goce. En el segundo piso, segundo tiempo, aparece el A minúscula, el otro barrado, es decir, lo que él llama el inconsciente, y la angustia. Y en el tercero aparece el sujeto, y el deseo. Entonces aparece la angustia entre el goce y el deseo. Para Lacan, en el momento del seminario, le parece que si no se distingue deseo de goce, todo se nos complica, se nos confunde. Y el esfuerzo de él va a ser en diferentes no sé, cuestiones, que van desde el masoquismo, el sadismo, los cuadros de Zurbarán, el hombre y la mujer, tratar de distinguir ahí angustia, goce y deseo. O goce, angustia y deseo, en ese orden, porque la angustia aparece como medium, dice él, como intermedio entre el goce y el deseo. Entre el sujeto mítico del goce y el sujeto barrado en el fantasma, es decir, el sujeto tachado del fantasma. Así que para Lacan no habría deseo sin angustia previa. Y a mí me parece que es interesante para pensar no solamente la constitución del sujeto en su tiempo de constitución alguna vez. Había alguna vez un sujeto mítico, el goce, después vino la angustia, después el deseo. Me parece que estos tiempos, me parece que uno debería que reconocerlos en el acto, en el análisis, en diferentes ámbitos de lo actual, no solamente de un pasado donde el sujeto se constituyó, sino donde el sujeto no deja de volver a constituirse cuando hay goce, angustia, deseo, en ese orden. Dice, la última vez, es decir, en la clase del 6 de marzo,
describir los 3 pisos a los que corresponden los 3 tiempos de esta operación. Son respectivamente el goce, la angustia y el deseo. Me parece interesante que a veces donde pone goce pone A. Van a ver que es así, ¿no? Especialmente cuando trata del sadismo y del masoquismo. A veces habla de A y a veces habla de goce, como si fueran términos intercambiables. Bueno, acá puse ver clase 12, habría que ir a ver, ¿no? ¿Cómo podríamos seguir comentando este momento de la exposición? El goce no conocerá al otro, sino por medio de este resto que es A. Bueno, ya esto lo conocen respecto de la condición del sujeto dividido. Esta división genera tanto una tachadura en el otro, que Lacan va a llamarlo ahí inconsciente, como una tachadura del sujeto, y en esta división dice hay un resto irreductible. Irreductible. El término irreductible va a aparecer muchas veces en el seminario y de un modo a veces complicado, a mi gusto, ¿no? Pero a veces cuando Lacan habla de cross-cap aparece un agujero irreductible, ¿no? Es decir, que no se podría eliminar como corte, ¿no? Como agujero. Acá Lacan habla de irreductible como lo que no se puede eliminar de una división. Incluso llega a decir que en tanto irreductible el A no es manejable. Lo dice en la clase 12, habría que ver. Dice, no hay ninguna forma de operar con él. Lo que aparece en el piso inferior, es decir, en el último piso, es el sujeto tacheado, es el que está implicado en el fantasma, donde es uno de los términos que constituyen el soporte del deseo. En una relación de polivalencia, esto aparecía también en su versión del sujeto, donde Losange Lacan lo descompone como inclusión, Bell, mayor y menor, para decir que no es una relación de equivalencia entre el sujeto y el objeto. El A podría ser, dice, la metáfora del sujeto del goce, cosa que es interesante. Creo que eso lo habíamos hablado, me suena como haberlo escuchado acá. Dice, bueno, pero no podría ser una metáfora porque no es un significante. Justamente es lo que resiste al significante, ¿no? Es lo que cae de la operación significante. Entonces, metáfora del sujeto del goce no es. Pero no es ajeno al goce. No es ajeno al goce. Aunque sea causa del deseo. No es ajeno al goce. Estaría bien, dice, si pudiéramos decir que la es metáfora del goce, si pudiéramos asimilarlo, dice, a la función significante. Pero justamente el A es lo que escapa a esa asimilación. Es lo que en Freud se presenta como el objeto perdido. ¿Se acuerdan que en algún momento del seminario Lacan dice, cuando algo llega al saber, algo se pierde? ¿No? Y ese algo que se pierde, dice, podría ser simbolizado como un trozo del cuerpo. Es el modo que lo representamos. Eso algo perdido, lo presentamos como un trozo del cuerpo y es lo que aparece resistiendo a la significantización. Esto es del orden del desecho, es del orden de la caída. Y es el fundamento del sujeto en tanto deseante. Es interesante porque él dice que a partir de ese momento el sujeto va a ir a la búsqueda no de su goce. No va a la búsqueda de su goce, pero se precipita, como decía antes, buscando lo que se ha perdido y lo que será sustraído al otro. Me parece que hay una dimensión que no sé si está del todo clara, pero que en esto del orden de la pérdida, no solamente el sujeto pierde una parte de sí, de su ser,
alguna vez hablamos, ¿qué sería el ser del sujeto? Ahora parece más claro que el ser del sujeto es esto que se pierde en su constitución como objeto del fantasma, sujeto del fantasma. Pero también el otro pierde, el otro. Por eso Lacan habla de estos objetos como ambos sectores, y no está claro si son del sujeto a quién pertenecen, cuando comienza a dar ejemplos, ¿no? ¿Dónde está el corte? Si del lado del niño, si del lado de la madre, ¿de quién? En la medida en que quiere hacer entrar dicho goce en el lugar del otro, esto es una definición que más tarde Lacan va a hablar en estos términos del sadismo, el masoquismo, del voyerismo y el exhibicionismo, el querer reintegrar en el otro ese objeto perdido. De un modo que aparece siempre, para lo que Lacan va a mostrar acá, velado al sujeto. Ese intento de reintegración, ¿no?, de querer reintroducir ese objeto, ese goce en el otro, va a estar de una u otra manera velado tanto en el masoquismo como en el sadismo, que son lo que más le interesa a Lacan destacar, porque muestra la estructura, me parece, de lo que está en juego. La alianza entre el deseo y el goce está planteada como la angustia. Es así, ¿no? Y eso me parece que es fundamental, ese lugar intermedio entre el deseo y el goce. Entonces, no se podría pensar la construcción del sujeto deseante, del deseo, sin poner como antecedencia esta angustia que separa goce y deseo. Lacan va a apelar acá, apelan a un niño, pero no para plantear que es lo mismo, sino para mostrar como en Freud, el segundo tiempo del fantasma, que para Freud es el fundamental y el radicalmente inconsciente, es un tiempo que no es obvio ni aparece en el fenómeno. Dice, así como pegan a un niño, ese tiempo hay que reconstruirlo, siempre dice, hay que buscar la angustia aunque no se vea. Ahí donde hay deseo, hay angustia en juego, aunque no sea fenoménicamente fácil de encontrar. Hay que buscarla, ¿no? Así como Freud construye pegando a un niño es pegado por su padre, este tiempo segundo de la angustia, intermediario o medium, hay que buscarlo, y no siempre está en la superficie de las cosas, ¿no?, en el fenómeno. Después aparecen, la idea de las caducas, que me parece a mí interesante, ¿no? Porque caduco quiere decir lo que cae, ¿no? Y Lacan comienza por la placenta hasta llegar al falo, y para él la función del falo, en lo que hace al deseo, tiene que ver con su caducidad, con lo que se pierde, con lo que cae, con lo que está fuera de juego. Así lo había planteado en la sesión anterior, así lo retoma esta cuando vuelve a enseñarla, ¿no? Respecto de los objetos estos, que son separables y caídos y cortables, es decir, corte, separación y caída son rasgos del objeto, aparecen los cuadros de Zurbarán, de Santa Ágata y Santa Lucía, que están con sus pechos o con sus ojos que le fueron arrancados en tormentos, ¿no?, a estas dos santas. Le fueron arrancados los pechos o los ojos, están puestos en bandeja. A Lacan le pregunta, ¿no les llamó la atención que sean objetos positivizados? Es decir, tangibles, visibles.
es muy interesante porque él dice que esos cuadros, sin embargo, no angustian. No angustian. Y es verdad, uno los mira y no angustian. Dice, para que angustien, para que hubieran provocado angustia, tendría que haber ahí un sujeto masoquista o sádico. Se supone que en la perversión la angustia no forma parte de ese capítulo en la perversión. Para Lacan es fundamental la angustia en el sadismo y el masoquismo. Para que eso haya angustiado, dice, el sujeto tendría que estar concernido en lo más íntimo de sí, puesto en cuestión. A veces dice en lo más íntimo de sí, y en algún otro lugar del seminario dice en lo más íntimo de su ser, ¿no? A mí me parece que hay algo interesante ahí respecto del objeto y el sujeto. No sé, ahora pasa a hablar del sadismo y el masoquismo. Es mucho más claro cómo lo describe en la clase anterior, ¿no? Y comienza a jugar en la clase anterior, y acá lo retoma, es que lo que busca no es a lo que apunta, o lo que apunta no es lo que busca, tanto el sádico como el masoquista. Si lo que busca el masoquista es el goce del otro, a lo que apunta a su angustia. Si lo que busca el sádico es la angustia del otro, es decir, de la víctima, ¿no? A lo que apunta es al goce del otro. Y ahí otro de pronto se le abre, y es el goce de Dios, y es la angustia de Dios. Cosa que a mí me parece muy interesante para pensar incluso, él dice que Dios está por todas partes en Sade, pero más allá de Sade, yo creo que está bueno para pensar la escena analítica, el problema de la angustia en el análisis, incluida la angustia del analista, ¿no? La angustia del analista en la medida en que sostiene una posición que es angustiante, el deseo del otro es angustiante para el sujeto, pero al mismo tiempo podría ser angustiada. Y pensemos cuáles serían las consecuencias de que el que está en el lugar sosteniendo el sujeto supuesto saber se angustie. El efecto que se generaría sería, me parece que, bueno, por lo menos para pensar, ¿no? Hay una cosa que me pareció interesante, que en la clase 12, hablando del sadismo, aparece una cita de Sade, que yo les leo y van a ver que es incomprensible. Es incomprensible. Digo, la importancia de las traducciones, ¿no? De no tener una versión de la traducción, porque se supone que si es verdad, como decía Freud, la cosa está en el ejemplo, no se entiende el ejemplo de qué es esto. Está hablando, miren así, ¿qué es lo que busca el sádico? Dice, en este punto donde los textos, aquello que dan pie a una crítica suficiente, tienen su valor, indicado por la extrañeza de ciertos momentos, de ciertos rodeos que se destacan, que desentonan respecto al hilo general, busquen, Juliet, o en los 120 días de Sodoma y Gomorra, algunos pasajes donde los personajes están ocupados en saciar sobre sus víctimas elegidas su avidez de tormentos. Dice, y aparecen estas curiosas palabras, extrañas, en efecto, que me es preciso articular aquí. He hecho gritar al torturador, dice, me he cargado al tonto. Se los repito para que, a ver, ¿qué entienden por esto? ¿Qué se puede entender acá? Está hablando del sadismo, ¿eh? Se supone que el sádico es el torturador. He hecho gritar al torturador, me he cargado al tonto. No sé si le hicieron eso, si no llamó la atención, digo, respecto de la extrañeza, digo, ¿qué es eso? Ahora les leo otra traducción.
esto de Rodríguez Pontes, esto, y voy a buscar esta Ferla para ver si coincidía, porque a veces no coincide. Dice Ponte, he tenido, exclama el torturador, he tenido la piel del boludo. Así que le ha arrancado la piel a la víctima. Digan, ¿qué tiene que ver la primera con la segunda? Digamos. La primera es ejemplo de qué cosa. Es inentendible. Pero no porque Lacan sea incomprensible, sino porque o el establecimiento del texto, o la traducción al castellano, bueno, he tenido, exclama el torturador, exclama es grita, ¿no? Dice en francés, grita el torturador, pero grita en el sentido de la alegría, ¿no? De triunfo. He tenido la piel del boludo, de la víctima. Entonces Lacan dice así, digo esto porque cuando leímos Subversión del sujeto, Lacan dice que el objeto es el forro del sujeto. No sé si ustedes se acuerdan. El forro del sujeto. Acá dice, lo que busca es de algún modo, arrancando de la piel, es el reverso del sujeto, lo cual adquiere su significación de guante dado vuelta, que es destacado por la esencia femenina de la víctima. Se trata del paso al exterior de aquello que está más oculto, ¿no? Algo parecido, en esa misma línea, aparece en el seminario 8 de la transferencia, cuando habla del deseo sádico. Como si el sádico quisiera destripar el objeto, al sujeto, ¿no? Destriparlo y sacarle lo más, lo esencial, lo más íntimo, lo más interior, sacarlo para afuera. Reverso, forro, el objeto que lleva en su panza, ¿no? Esta búsqueda del objeto en tanto objeto de goce, es lo que vela, dice, es lo que vela la angustia. Es decir, que lo que está en primer plano en el sadismo es la angustia de la víctima. Bien, ayer anoche, para hoy, no como deber, pero como gusto que me di, volví a ver Perro de la calle. Ustedes la vieron en la primera película de Tarantino. Hay una escena en esa película que siempre la pensé como la del sadismo crudo. Hay un policía que está prisionero. Hay un infiltrado en el grupo que vienen de robar un banco, de una joyería, perdón, que los ha delatado. Le pegan, al principio le pegan para que confiese quién es el infiltrado. Pero de pronto se van a buscar los diamantes y queda lo llaman psicópata, ¿no? Con el policía atado. El tipo agarra y le tapa la boca, le pone una cinta de embalar en la boca y le dice, no me interesa que me digas nada, no quiero información. Así que no quiero tu palabra, le dice. Ahora lo que quiero es divertirme. Pone música, se pone a bailar, saca una navaja de afeitar de la bota, se pone a bailar alrededor del tipo, que se ven los ojos de terror de la víctima, le arranca una oreja, le corta una oreja, se pone en una especie de broma horrorosa, se ríe, le habla a la oreja que tiene en la mano, que tira al suelo, ¿no? Se ve la angustia de la víctima, se ven los ojos angustiados, aterrorizados. Lo que Lacan dice ahí es que la angustia vela de lo que se trata. Y lo que se trata no es de la angustia del otro, ¿no? Sino del goce del otro, del cual el agente, es decir, en este caso el torturador, es el instrumento. Es decir, es el A como instrumento.
como instrumento que quiere reponerle al otro, reintegrarle en el sentido de la integridad, ese goce perdido. El masoquismo tiene otra estrategia, porque se hace objeto del goce del otro, y la que Lacan plantea que lo que vela ese objeto es la angustia del otro. Entonces, en un juego de ocultaciones, todo sucede sobre escenas, son bastante rituales, ¿no? Lo que sucede es donde aparece el objeto, no aparece la angustia. Y donde dice Lacan objeto, a veces dice goce. Donde aparece el goce del otro, no aparece la angustia del otro. Donde aparece la angustia del otro, lo que queda velado es el objeto. El goce. Bueno, a mí cuando encontré esta diferencia de traducción, tuve una pequeña felicidad que quería compartir, pero me pareció que si uno lee, he hecho gritar al torturador, ahí el que grita es el torturador, y se supone que el grito, si alguien grita, es la víctima, grito de dolor, en todo caso, que en el caso de Perro de la Calle, está como multiplicado por su silencio, ¿no? Entonces, a veces en el cine se han escuchado gritos donde el personaje que grita se silencia, y es un grito tremendo, estruendoso el silencio ese. Bueno, acá el tipo tiene la boca tapada, no solo para hablar, sino también para... No se escucha el grito del dolor cuando le corta la oreja, ¿no? Pero me parece interesante lo de la piel, lo del reverso, lo del forro, sacar afuera lo más oculto del sujeto para reintegrárselo al otro. En el seminario, de un otro al otro, Lacan dice que en la perversión, en el sadismo, el masoquismo, de lo que se trata es de desposeer al sujeto de la palabra y de reintegrar ese objeto de goce al otro, ¿no? Sea voz, en este caso la voz, el grito, ¿no? Pero no el grito del torturador, sino el grito del torturado. Está todo mal la traducción de Paidós, está todo al revés. No sé, Adriana, si aparte de lo que no entendías, es inentendible el ejemplo, ¿no? ¿Ejemplo de qué? Se supone que el ejemplo debería como ser revelador, ¿no? Bueno, me parece interesante la idea de que la escena, en todo caso, y la perversión es eso, una escena, algo que sucede sobre una escena y que además, aunque no esté claro, Dios está en este asunto. Por todas partes, Lacan está en juego el goce de Dios, el goce del otro, la angustia de Dios, la angustia del otro, ¿no? Así como hay un deseo del otro. No sé, me parece que si en Lacan en un momento era fundamental la distinción de necesidad, demanda y deseo, acá se le vuelve como fundamental esta relación separada entre goce, angustia y deseo, ¿no? Y esta insistencia en que si hay un sujeto, se trata del sujeto del fantasma, barrado, del sujeto del inconsciente. La última parte, esto es la clase. Es decir, él va recorriendo punto por punto la sesión del 6 de marzo. Que vale la pena leerla porque está como ampliado, lo que yo dije un poco sintéticamente está ampliado. La última parte es sobre el hombre y la mujer. A mí me parece interesante la idea de que en Lacan no hay un sujeto del goce, hay un sujeto del deseo, y en algún momento de estas clases dice hay un sujeto de la angustia, que sería como de paso, ¿no? Porque cuando se pregunta y toma, ¿no?, como verdadero la idea de Freud de que la angustia es una señal en el yo, dice, pero una señal que advierte de un peligro ¿a quién? Dice, bueno, al sujeto. Entonces distingue ahí dónde se produce la señal y a quién advierte, ¿no? Y cuando advierte al sujeto, está hablando del sujeto dividido, del sujeto del inconsciente, entonces del sujeto angustiado. Las señales en el yo.
pero él habla en un momento, así lo llama, el sujeto de la angustia. No sé si eso llega a tener un estatuto de concepto, no lo sé. Pero me pareció interesante que se pueda hablar míticamente de un sujeto del goce, es decir, que no existe. Es decir, un sujeto antes de la operación de división significante. Después de un sujeto de la angustia, como intermedio, pero es la angustia misma, ¿no? Y después del sujeto barrado como sujeto del deseo. Pero entonces, me da la impresión que para que sostenga el deseo siempre hay un goce que se pierde como previamente, y entre ese goce que se pierde y el deseo que adviene como sujeto, la angustia es intermediaria. En otro momento del seminario Lacan había hecho una especie de, no sé, cuando habla de lección analista, me parece que el interés que tiene en este seminario, que no habla de la angustia, en el sentido del tratamiento de la angustia, sino de la angustia que provoca el deseo del analista, ¿no? En la medida en que pone en cuestión, dice él, algo parecido a esto, lo más íntimo del ser del sujeto, lo pone en cuestión. El sujeto ya no es el que era, ni tampoco es todavía ninguno otro, porque se le niega justamente la posibilidad de identificarse, ¿no? Entonces queda como un suspenso angustiado. Esa dimensión de la espera es la angustia. Esa dimensión de la espera es el tiempo del análisis. Así lo hice en otro momento. A mí me gustó lo del guante dado vuelta, porque hay un capítulo del seminario 6 que se llama El guante dado vuelta. Pasa acá, en esta pasada, ¿no? Pensando al objeto como el reverso o el guante dado vuelta del sujeto, y en el seminario 23 vuelve, cuando habla de Joyce con Nora, hablando de Nora como un guante dado vuelta. No sé si se acuerdan, pero vuelve a la misma metáfora y la misma relación entre el sujeto o el objeto que está en juego en el fantasma y el sujeto deseante, ¿no? El del guante dado vuelta del sujeto mismo, eso del forro del sujeto, ¿no? Bueno, no sé. Me parece que las últimas 2 o 3 páginas, donde habla del malentendido entre el hombre y la mujer, del malentendido inevitable, tengo la impresión como que es el comienzo de lo que más tarde va a tratar como una relación sexual, ¿no? Me parece que está como comenzando a trabajar ese problema. Y lo que está diciendo también ahí es que de una u otra manera el deseo del hombre angustia a la mujer y el deseo de la mujer angustia al hombre. Es una relación entre deseo y angustia, ¿no? No sé si ustedes lo han visto de esa manera, pero por razones distintas, el deseo del hombre angustia a la mujer porque la aíza, dice, la vuelve a, apunta a lo que hay en ella de A, y el deseo de la mujer angustia al hombre porque si hay deseo, hay castración en juego, ¿no? La del hombre. Y es angustiante. Bueno, yo pararía acá. No sé, seguramente hay mucho más. Sí. No sé qué les parece. ¿Paramos acá? La pregunta es si paramos acá por este capítulo o si paramos acá por hoy, para continuar la próxima. No. Paramos por mí. Por mí. Me agarró como un cansancio. ¿Está bien? Entonces la decisión es tuya. Sí. Como comenzamos la conversación, digo, acá paro yo. Ah, perfecto. Y Sí. abrimos la charla. Las charlas en el sentido de charlemos. A ver qué eligieron ustedes, qué escucharon.
¿Pensás que en este sentido, Claudio, todos, el deseo del hombre angustia a la mujer, como el deseo de la mujer angustia al hombre, en la misma medida que el deseo del otro angustia al sujeto? Algo así, pero me parece como siempre está esa relación entre el otro y el sujeto, planteada de esa manera, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando habla de la víctima, difícil reconocer en la víctima al otro con mayúsculas. A mí no va de suyo, me parece. Sin embargo, lo ubica ahí, ¿no? Al otro. No, pensé que tenía ejemplos muy lindos porque, a ver, uno ve los cuadros de Zurbarán, ¿no? Y ve la santa con los pechos en la canasta. Le han arrancado los pechos torturándola, por lo que leí, porque se negó a tener relaciones con el emperador romano. Entonces, como castigo, y ella defendiendo su virginidad, le arrancan los pechos como castigo. Y ella lleva sus pechos como ofrenda, supongo, a Dios, ¿no? Porque ha salvado su virginidad. Me acordé que una vez, hablando de pechos, una paciente descubre al padre en una infidelidad, ¿no? Bueno, y se acerca y le reprocha, o no sé, se pelea. Y el tipo le dice a la hija, el padre le dice a la hija, ¿qué querías que haga si tenía 2 pechos servidos en bandeja? Literal, ¿no? Que siempre me quedo impactado eso de los pechos servidos en bandeja. Y ahora los veo en el cuadro, ¿no? Y Lacan dice algo, cosa que me parece interesante para pensar, que lo mismo que angustia es lo que causa el deseo. El tema es, como Freud dice, ante algo, es decir, que el objeto del deseo, la angustia, ¿no? Es ante algo, está por delante. Él dice que el objeto del deseo está por detrás, como causa. Se pregunta, bueno, ¿cómo pasa lo que está atrás adelante? Es una pregunta que él se hace en ese movimiento donde lo mismo que angustia causa el deseo. Eso es muy freudiano, ¿no? Me parece que es como el Es hombre... topológico también, ¿no? ¿Eh? Es topológico también. Sí. Digo, ¿cómo se mueve el objeto para pasar de ser un objeto que despierta angustia a ser un objeto que despierta deseo? Digo, la cuestión de la escena erótica, por ejemplo, ¿no? Digo, Sí. ¿qué pasa en una escena erótica que de golpe algo se mueve, no se sabe bien qué, y se vuelve siniestra o totalmente deserotizada? Tal cual. Son movimientos del objeto, quiero decir, Sí, que de golpe aparece o desaparece, o cambia de carácter, ¿no? sí. Ahora, lo que yo Fíjate, tengo respecto de la piel, el tema en esta Ferla lo que dice es, el tipo es que, lo que grita el torturador es que me quedé con la piel del imbécil. claro. Lo traducen idiota, imbécil, Sí, sí, boludo. porque es con, ¿viste? Con, el término francés es con. La connerie, ¿viste? Dice, la Sí, boludez. sí. Hay un elogio, no, se me ha ido, no me acuerdo, del acto. Elogio de la connerie, de la tontería, de la Ah, la boludez. tontería, sí, sí. Pero se queda con la piel, ¿no? Me parece que Exactamente, que se queda con la la piel. versión Paidós desaparece la piel. No hay más piel. No, Yo no está, pensaba en el... no está ni el término, ni el término está en Paidós. No, y el que grita es el torturador, no es Claro, Está exactamente. todo al Sí, lo que revés. pasa es que sería que grita el torturador en el éxtasis, ¿no? El Claro, es un entusiasmo. grito triunfal. Sí, sí, porque lo que subraya Lacan es que lo que exige el sádico es la angustia de la víctima, ¿no? Claro, Por eso, viste, a esto viene el chiste, ¿no? El chiste del masoquista que le dice al sádico, pegame, y el sádico se muerde, pero dice, no, no te pego, ¿no? Porque la cuestión no es sí. darle gusto, la cuestión es que la víctima se angustie. Bueno, vos viste que él desplaza el tema del dolor, le parece secundario. No es lo que enfatiza el No, dolor no, de la víctima. ¿No? no. A él le parece lo importante es esta oposición, incluso esta relación de velamiento entre el goce y la angustia, ¿no? El dolor Ujú. queda desestimado, ¿no? Mm, En su análisis no le da bola, no le da bola.
Pensaba Me respecto de parece, goce, angustia, deseo, pensaba en el hombre de los lobos. Este periodo pre-neurótico, que es de hacerse pegar, el sueño de angustia, que es el sueño que comienza esa separación fantasmática, ¿no? Que Freud así lo llama, con el padre, ¿no? Es un sueño de angustia, eso no lo quiero, dice, se separa. Pero hay una relación entre goce masoquista, porque Freud lo llama así, de apariencia sádica pero masoquista. Después viene el sueño de los lobos, comienzo de la fobia, ¿no? Y bueno, cierta vía hacia el sujeto del síntoma y el sujeto del deseo. Me parece que algo de eso se podría pensar. A lo mejor, Lacan está diciendo mucho a Freud acá. Inicio síntoma de angustia, lo ominoso, lo siniestro, son textos que los tiene muy presentes como referencia, ¿no? Me parece que el hombre de los lobos también lo usa como referencia porque le parece en este seminario el más fantástico de sus historiales, dice, ¿no? A mí me parece que esa goce, angustia, deseo, es una buena manera para pensar la Sí, práctica. es ejemplar, sí, sí. Bueno, Me y parece otra cosa que recomienda Lacan para esta cuestión de la perversión es el libro de Sacher Masoch, de Deleuze, que tal es muy cual. bueno. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno, tiene algo cómico que Deleuze lo presenta como si fuera contra Lacan. Y Lacan lo recomienda como que dice, nadie interpretó mejor lo que tenía que Deleuze sobre la perversión. Tal cual. Es muy bueno el libro ese, Bueno, la presentación de Sacher Masoch. y sí, está la dimensión del pacto perverso ahí, ¿no? Claro, exacto. me parecía interesante que respecto de lo que vos comentabas, Claudio, de por qué estos cuadros no angustian, retomar algo de esto, porque de lo que en estos cuadros sí está figurado es esos ojos o esos pechos como objetos separables, pero no angustian porque no está separable de qué y dónde está el agujero, dónde ahí hay, digamos, no está el corte pintado, porque están vestiditas y los llevan en bandeja, pero no hay ninguna herida que esté a la vista, eso está velado, ¿no? Está velado de dónde faltan esos pechos, dónde están faltando. Digo porque eso hace que no angustie, ¿sí? Puede ser. Quizás uno ve una foto como suelen verse hoy en día cuando hay algún posteo, como se suele decir, en función de la conciencia por el cáncer de mama y demás, que algunas mujeres se sacan fotos con una cicatriz donde debiera haber una mama, y eso sí angustia. No solo porque falta el pecho, sino porque hay una cicatriz ahí y está acá en los cuadros, digamos, están vestidas y Santa Lucía está con los ojos cerrados. O sea, está el párpado tapando, si se quiere, la falta, el agujero. Por eso no angustian. No, además no se ve la angustia de la víctima, no está No, angustiada, no No. sufre, no está angustiada. Yo me están Bueno, conscientes. cuando la sangre no está pintada, ¿no? Es como encuentro sobre pechos y en angustia. algunos. ¿Eh? Tengo otro recuerdo que pensé, ahora me acordé, que quería contarles. Hace muchos años tenía una paciente que le costaba mucho destetar a su hijo. El chiquito además sufría de broncoespasmos, de asma. No podía hacerlo. No, le parecía, no sé, estaba inhibida en destetarlo. Un día viene a sesión muy angustiada, pálida, ese color de la angustia, y dice, le corté el pecho a mi hijo. Y a mí, cuando lo escuché, me impactó. Llamaste a la policía inmediatamente. No, dijo, ¿qué hizo? Qué horrible, qué manera de decirlo. ¿Cómo decir eso? Entendí que por qué le costaba tanto eso de cortar. Eso que Lacan dice que el pecho no sabe de quién es, si es del hijo, si es de la madre. Eso de que es un objeto ambosceptor y que además el corte para uno y para otro no es el mismo. Pero le corté el pecho a mi hijo, el pecho era del hijo en ese momento, ¿no? Le corté el pecho a mi hijo.
cuando ella lo describe, me pareció que le había cortado el pecho al hijo, como quien dice el brazo, un miembro, ¿no? Me impactó. Son esas cosas que uno recuerda de los análisis como escena o relato fragmentado, separado del resto, ¿no? Pero bueno, así. Me hizo acordar a estas santas ágatas, con los pechos cortados y, como dice Tamara, sin angustia, porque no se ve la angustia de la víctima. Si uno ve la oreja del personaje de Tarantino, ve en los ojos de horror. Es muy difícil no identificarse o con el torturador o con el torturado, pero ve los ojos de horror del tipo y la navaja. El tipo le dice, no quiero que me cuentes nada, yo quiero divertirme ahora. Me quiero divertir. Lacan dice, no sabe al servicio de quién es ese goce. Porque me parece que es importante eso, porque hay una idea de que pareciera que el perverso sabe lo que hace, ¿no? Lacan lo pone a cuenta sobre una escena de ocultaciones donde se muestra algo y se oculta otra cosa, y además algo fundamental, no sabe que está al servicio del goce del otro, ¿no? Es un instrumento. La cuestión instrumental del torturador en este caso, ¿no? Ahí su tontería, quizás. En algún lado había leído yo que Lacan más o menos pone al torturador, al perverso, al sádico, como una especie de lugar de medio un idiota que cree en el goce del otro firmemente. Y por lo tanto, por esa creencia, es un tonto. No Es sé, un instrumento del goce del otro. No sé si es un pero mirá que tonto. acá dice, no sabe al servicio de quién, no sabe que es para el otro. Es ciego, dice, el masoquista en ese punto es ciego. El El sádico masoquista, pero también. del sádico dice que se trata de ser un instrumento del goce del otro y que no hay nada más creyente que un perverso, dice Lacan, ¿no? Aunque Sí. justamente lo único que haga es blasfemar, ¿no? Pero la ristra de blasfemias tiene que ver justamente con su firme creencia en el gran otro. Al que insulta, ¿no? Pero digamos, justamente busca el goce del otro. Necesita la angustia de la Silvina, víctima y busca el goce de Dios. Haciéndolo Pero sufrir, ¿no? Digamos, disfrutándolo. hay un sin saberlo. Él Sí, seguramente. apunta a la angustia de la víctima. No sabe, así, ¿no? No sabe que es instrumento del goce de Dios, de un Dios oscuro. Eso es lo que plantea Lacan, digo, para pensar, ¿no? Puede ser. Para pensar. ¿No hay también una diferencia entre los ejemplos que pone de Chekhov y los cuadros de las santas en relación a la angustia también, que tiene que ver con la inminencia y lo ya efectuado? ¿No hay ahí una relación en donde en los cuadros ya ocurrió? No es solo que no está la angustia de las víctimas, como en la escena del torturador, por ejemplo, de Tarantino que vos traías, o incluso los ejemplos que pone Lacan cuando está intentando diferenciar la cuestión del miedo y la angustia respecto de la presencia o no de un objeto, que puede haber miedo en la ausencia, eso inquietante, eso ominoso, eso siniestro. Yo no lo veo tan claramente diferenciado en esos ejemplos. A mí era una de las cosas que te quería plantear. Si bien el intento de Lacan pareciera ser, desmontar la idea de que el miedo es frente a algo y la angustia no, a mí ahí no me queda muy claro que lo logre, porque las escenas que pone, las del tren, las del campanario, son escenas siniestras, digamos, de cuestiones que son entendidas con una familiaridad y hay un elemento faltante, por ejemplo, ¿no? Hay un elemento que en ausencia inquieta, y eso no lo leo muy alejado de la definición de la angustia. Pero Lacan lo aleja. ¿Cómo? Lacan lo aleja, lo distingue. Dice, es pánico, es un modo del miedo. Lo pone, todos los tres ejemplos, lo pone del lado del miedo. A cuenta del sí, miedo. Sí, lo sé. Justamente sí. Porque lo que le falta, no se trata tanto de lo que se ve,
o lo que no se ve, porque viste que pone el ejemplo de Fausto, el perro de Fausto. Sí, No es el perro, no es el trineo, es otra cosa lo que causa miedo, dice. Él quiere mostrar casi como una especie de contraejemplo de que también se podría decir del miedo que es sin objeto. Pero no, dice, eso no es lo importante. Lo importante es que no tiene Chekhov, que es el sujeto de esa experiencia, de las experiencias, no tiene esa vivencia de opresión, de acorralamiento, de estar puesto en cuestión en lo más íntimo de su ser, como es la angustia. Puede ser intenso el miedo, pero la angustia es otra cosa. Está Silvina esperando para intervenir. Gracias, Tami. Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto del párrafo que está en PAI 2 en la 190, párrafo por el que Claudio ha pasado, pero ahí a mí me queda una pregunta, ¿no? Cuando Lacan dice, en la medida en que quiere hacer entrar dicho goce en el lugar del otro, como lugar del significante, el sujeto se precipita, se anticipa como deseante. Ahí a mí me sorprendió cuando dijo se precipita y se anticipa como deseante. No sé si es porque se encuentra con que no puede hacer entrar el goce en el otro, se encuentra con el otro barrado. Y lo otro que me surge como pregunta en relación a esto es que, como habíamos visto en el seminario 6, pareciera que tanto en la neurosis como en la perversión, de distinta manera, se trataría de reintegrar ese goce al otro, ¿no? En uno por vía de ser el falo, como decía Lacan en el seminario 6, seguirá deseando inconscientemente ser el falo del otro, o como estuvieron hoy trabajando ampliamente en relación a la perversión. Ahí cuando dice se precipita como sujeto deseante, a mí me sorprendió, como que yo pensé que iba a decir otra cosa, anticipé que iba a decir otra cosa. No sé si se puede aclarar algo de esto. Porque en ese punto donde quiere hacer entrar el goce en relación en el otro, se anticipa como sujeto deseante, donde pareciera que ahí algo se iba a obturar o... No sé, ¿en qué página es, Silvina? La 190 es en ese párrafo un poco antes del punto 2 de la edición de PAI 2, dice, por el medio, ¿no? Dice, pero precisamente este desecho, esta caída, esto que resiste a la significantización, es lo que acaba constituyendo el fundamento en cuanto tal del sujeto deseante. Viene diciendo esto. No ya el sujeto del goce, sino el sujeto en tanto que se encuentra en la vía de su búsqueda, que no es búsqueda de su goce. Y luego dice, pero en la medida en que quiere hacer entrar dicho goce en el lugar del otro como lugar del significante, el sujeto se precipita, se anticipa como deseante. No sé. Pero después continúa, dice, si aquí hay precipitación, anticipación, no es en el sentido de que este paso suponga un salto, que vaya más deprisa que sus propias etapas, sino en el sentido de que aborda, más acá de su realización, la ansia entre el deseo y el goce. Está mostrando esta cuestión al comienzo del párrafo de que pareciera que la adopta una función de metáfora del sujeto del goce, pero A no es un significante. Entonces, bueno, ahí hay una ansia insalvable, digamos, es ineludible esta angustia que va a estar ahí entre medio. Claro, de goce pero y ¿por qué dice se precipita como deseante? Ahí, el sujeto se precipita, se anticipa como deseante.
Por eso no me quedó claro, justamente porque Porque va a bueno, no poder se va a encontrar. precipitarse como, libre A interpretación, ver, me sí, sí, parece sí, que yo va a tomo. poder precipitarse un sujeto como deseante, en tanto no va a haber forma de encontrar a un otro completo, sin una falta. O sea, que lo pensás en la relación que lo había planteado yo, como que se va a encontrar con la falta en el otro. Ahí donde Claro. intenta encontrar el gozo en el otro, se va a encontrar con la falta. Y ahí entonces se precipita, como decía antes. Me parece que ¿No ahí es un modo más fácil decir que que se precipita la división? Me parece, claro. me parece que Gerardo. el problema es la palabra precipitarse. Suena a algo apremiante, ¿no? Pero Sí, viste que aclara que no es precipitación como sino como precipitado en el sentido quizás de lo que tiene que ver con la química, ¿no? Claro, no como salto. Aquello que precipita, que decanta. Claro. Se Bueno. me ocurre, ¿se escucha? Sí, Nancy, te escuchamos. Se me ocurre que no es sin pasar por la angustia, ¿no? En ese lo que cita Silvina. Tal cual, tal cual. A mí me parece que Lacan acá es muy enfático sobre eso. No hay encuentro con la constitución del deseo sin pasar por la angustia. Eso ¿no? coincide, me parece un anticipo del no hay relación sexual. Por ejemplo. Y además es completamente freudiano. Exacto, eso iba a decir yo, totalmente un freudiano. anticipo de Freud, ¿no? Porque es como, ante la amenaza de castración, angustia de castración, a mí me hizo acordar muchísimo a eso. A Freud. Y la angustia primordial de la que habla. Constitutiva y constituyente del deseo. Claro, pero también en todo caso, freudianamente, si hay anticipaciones porque hay significación a posteriori. Claro. Porque ¿no? hay también urgencia, ¿no? En pasar de la angustia a otro lugar. No sé, me parece que en la clínica se constata o es un observable. Me parece que esta anticipación tiene todo que ver con los tiempos lógicos, ¿no? Y eso ¿Con qué? también es freudiano, con los tiempos lógicos, y que es totalmente freudiano en el sentido de la temporalidad freudiana del astralis, ¿no? Esta anticipación y significación a posteriori, es los tiempos lógicos, que el sujeto concluye en la medida que se anticipa. Es decir, pensándolo del tiempo de la constitución subjetiva, ¿no? Hay algo en el orden del propio sujeto que se anticipa, si no, no podría ocurrir, no podría acontecer esta división, ¿no? Porque ese sujeto es que en definitiva descompleta al otro. Es una operación que puede o no acontecer, que es contingente por otro lado, ¿no? Pero que sin esta anticipación seguro no acontece, me parece. Porque no es el otro el que, digamos, le impone esta cuestión de la castración y de la falta en el otro, ¿no? Hay que ver si el otro se deja barrar o no se deja barrar. Bueno. Me parece interesante el tema de la caducidad también, cuando lo remite a la separación entre la madre y el infante, como corte y como habilitación, ¿no? Bueno, el nacimiento del sujeto supone una caída, ¿no? Un desprendimiento. Uh-huh.
hay una pérdida del otro ahí, ¿no? Digamos que, vieron que en los 3 pisos de las operaciones de la constitución del sujeto, el primer piso, el de arriba, está el sujeto sin barrar y está el otro sin barrar. Así que si habría un mítico sujeto del goce, también hay un mítico otro del goce, que el nacimiento del sujeto supone una pérdida a ambos lados. Entonces, por ejemplo, respecto de la perversión, Lacan dice, el sádico o el masoquista cree que Dios existe y va a hacer lo que haya que hacer para reintegrar esa idea de un Dios íntegro, de un otro íntegro. Es más claro no sé, en Seminario un otro al otro, la idea de cómo el acto perverso es de reintegración del goce perdido del otro, ¿no? Pero acá el sujeto sale del otro, quiere decir que el otro lo ha perdido a él también. Por eso el A es metáfora, si fuese metáfora, ¿no? Representaría a un sujeto del goce que no existe, pero que se podría intentar hacer existir a ese otro del goce, en la medida en que no le falte nada. La idea de reintegración me parece interesante a mí como cosa ciega, ¿no? Como una creencia ciega. Porque si hay una creencia del perverso, yo creo que ciega, no sabe, él cree en la angustia de la víctima, no sabe que es instrumento del goce del otro, eso no lo sabe, cree en el otro. Hay una serie, perdón, ¿no? que ilustra muy bien esta creencia del perverso en que sí hay relación sexual, cómo sostiene, y esto, con esta frase que dice Claudio, hace lo que tenga que hacer, que es You, no sé si la vieron, pero bueno, él cree que hay relación sexual, su personaje es un psicópata, un sádico, que cree y hace lo que tenga que hacer, y siempre se desilusiona en relación al amor, pero siempre en ese lugar donde él no le dejan más opción que hacer lo que tienen que hacer. Es muy interesante para esta parte, esa serie. You, parece así como naif, pero trabaja muy bien esta parte. Sí, a Y veces ahí puedo cortarla. recomendar un libro justamente que apunta a todo esto, muy inquietante. No sé si alguien leyó de ustedes a Mariana Enríquez. Bueno, No. el último libro, Nuestra parte de noche, si ustedes quieren leer algo sobre una representación muy interesante sobre el Dios oscuro, de la cual alude Lacan, bueno, ahí lo tienen hecho literatura. Agárrense, obviamente, ¿eh? ¿Cómo se llama, Gerard? Muy molesto, muy inquietante, y muy recomendable. ¿Cómo se llama, Gerard? Mariana Enríquez es la autora, Nuestra parte de noche. Si son de tener pesadillas, no lo lean de noche. Perfume también es. Ese mismo. Ese. El que tiene Silvina Caviglia en la mano. Librazo. Y cómo hay creyentes que trabajan durante décadas en pos de hacer consistir y darle vida, por decirlo de alguna manera, a ese Dios oscuro. Ese, Gerard, es el que está el cuento de las 2 fans del rockstar, que se lo comen. No, ese libro de los cuentos se llama Los peligros de fumar en la cama. Sí, Tiene unos cuentos buenísimos que también me parece que vienen mucho al caso con la falta, ¿no? Sobre todo en elaborar esta falta. Totalmente.
absolutamente recomendable, bueno, todo lo que escribe esta chica, pero ese libro, el que tiene ahí Silvina Gabriel en la mano, es, si quieren saber lo que es un dios oscuro, ahí lo tienen. Pero es una gran suposición, no deja de ser una creencia, ¿no? Y se renueva todo el tiempo esta pregunta por ese otro, ¿no? ¿Quién es qué es ese otro? ¿Ustedes no creen que en el neurótico también a veces se construye ese otro gozador? Ese otro gozador. No escuché, ¿ese otro qué? Ese otro gozador, ese otro que se erige cuando se... Claro, se erige como inconsistente, ¿no? El paciente neurótico. A veces pero, ¿por qué también, Nancy? Claro, a mí me parece que sí, ¿estamos hablando de una estructura perversa o estamos hablando de me parece que en la neurosis aparece esa construcción. Yo parto de la premisa que cuando hablamos de masoquismo y sadismo estamos hablando del par funcional, ¿no? Y estamos hablando de la constitución misma del sujeto, que es lo que estamos hablando, del goce, ¿no? Claro, lo cual no significa, como decía acá, pareció muy interesante esto que subrayó Claudio también, ¿no? Del párrafo que retomó Silvina, de que no es que el sujeto busca el goce, esto parece casi una clave para el análisis, ¿no? Para la escucha. No es que el sujeto dice, no es búsqueda de su goce, que el problema es que el goce es lo que se encuentra en la neurosis, no es lo que se busca, y creo que es esa la diferencia, ¿no? Pero en la perversión es otra cosa. Que en la búsqueda deseante se encuentra con goce. Sí. Y por supuesto que hay un... Está bueno que diga, no es su goce, lo que está en juego es el goce del otro. Claro, por eso digo que hay un otro gozador en la neurosis, por supuesto. Sí. Me parece que cuando acá Lacan habla de masoquismo y sadismo, está hablando de la perversión. Para mí también. Lo hace también el seminario 16. Viste que le pusieron clínica de la perversión. Otra cosa es, pegan a un niño, fantasmas perversos en la neurosis. Eso también hay un otro gozador ahí. Porque está el goce del padre y bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Pensaba, dos cosas quería agregar. Una que es que leyó el analista angustia, y eso es de estructura del dispositivo analítico, ¿no? Pero el analista no busca la angustia de su paciente. No, eso sería un perverso. Eso sería perverso. Eso haría un perverso. Inversamente, el último de los capítulos, eso lo charlaba con esta mañana, el último de los capítulos de esta serie que comienza acá, donde se trata del malentendido entre el hombre y la mujer, y qué desea la mujer y qué desea el hombre, y qué angustia y qué no angustia a uno o al otro. El último termina con un ejemplo, vuelve a Lucy Tower, y cómo ella genera en un paciente que no lo es, un deseo sádico dirigido a ella. Ella atrae sobre sí un deseo sádico y de pronto la pasa muy mal sin ser masoquista, la pasa muy mal, y lo que ella describe es que el paciente la escudriñaba, dice, la hacía trocito por, la destrozaba, trocito por trocito, es como si la cortara en pedacitos. Y dice que si ella no hubiera soportado, el paciente hubiera terminado destrozado. Es interesante eso, ¿eh? Digamos, porque hay algo ahí de la posición del analista, después que Lacan hace un elogio de las analistas mujeres y que están en mejor posición que los hombres, el ejemplo que pone es una especie de contraejemplo porque ella termina muy mal en su posición como analista respecto de lo que provoca como un deseo sádico. Porque lo provoca, lo llama,
lo provoca y después sufre las consecuencias. Después está cómo salir de ahí, cómo salir de aquello que uno provoca, ¿no? Pero la angustia es de ella, el paciente es el que la angustia a ella. Digamos que eso habría que ver, ¿no? En la práctica, el analista, por su posición, generando angustia, que es una angustia que promueve la palabra, cosa que en la perversión es todo lo contrario. La perversión liquida la palabra, ¿no? Lacan dice, desposee la palabra del sujeto, e intenta reintegrar el goce, el objeto como goce, ¿no? Al otro. Hacerlo existir. Porque se trata de eso, ¿no? ¿Cómo se hace existir al otro? Diferentes maneras de darle consistencia. Me parece que el discurso analista a ese punto no da consistencia al otro, ¿no? Y jamás silenciaría, ¿no? Esa angustia sostiene la asociación libre, la palabra. Me parece que son diferencias importantes en cosas que por momentos pareciera que se acercan, o que podría devenir una cosa y la otra. La escena que se le arma a Lucy Tower es de perversión. Sí, sí. Pero no por él, o sea, no porque sí, es una escena de ella incita, despierta la perversión de su paciente y queda como objeto tomada de esa perversión. Sí. Pero lo más interesante me parece es eso, que ella dice que si ella no hubiera soportado, el paciente hubiera estallado. Que es porque ella soporta ese escudriñamiento o pedazo por pedazo que el paciente no... Que si no, el paciente se despedeza, bueno, no me sale, estallaba él mismo. Es muy lindo el caso ese, es muy bueno. Lo dice porque además, Lacan dice, las almas en las vacaciones. ¿No? Sí. Después todo cambió la escena. Y si decimos que la angustia implica ausencia de significante, ¿no? Eso es lo que no engaña. El goce también tiene que ver con la ausencia de significante. Pienso en lo porque es pulsional. Pienso en el síntoma, en el beneficio primario del síntoma, que tampoco queda en relación al significante, ¿no? Pero no. se puede, bueno, pero el goce se puede gozar de las palabras. No hay goce sin significante, ¿no? Claro, si el síntoma no estuviera en relación al significante, no habría posibilidad de claro, tratamiento. No hay otro goce que el goce fálico, termina diciendo Lacan. Después, bueno, si hubiera otro, ¿no? Bueno, toda esa cuestión. Claro, pero podemos ubicar el significante y la pulsión en relación al síntoma, nombrar, ¿no? Sabemos que la interpretación atañe al significante y al goce, toca las dos cosas, las dos cuestiones. Me parece que el goce queda más del lado de lo pulsional y no del lado del significante. A mí ¿no? Sí, pero de la pulsión en el sentido de la fórmula de la demanda. Digo, es una pulsión tomada por el significante, ¿no? Atañida por el significante. Despertada por el significante. Fuera del dominio. Sin significante no hay ni pulsión ni goce, Silvina. Claro. Claro. La verdad es esa definición de 23, es el eco en el cuerpo de que hay un decir. Sí, el eco en el cuerpo del que hay un decir. Si no, dice, si no, hablamos de los filósofos ingleses. No creen en la palabra. Que sí queda enlazado al significante. Acá también habla, lo dice también acá en el seminario, esa relación entre pulsión y entre goce y significante. Claro, el significante es la causa del goce, dice Lacan. Es la causa del goce. Perfecto. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos la próxima. Sí, podríamos ir pensando, bueno, en principio el cuarto sábado es el 23 de abril y podemos contar un poco cómo seguimos. La idea era seguir por el seminario 11 en base a nuestra indagación respecto del sujeto. Y hoy justamente pensaba, bueno, le doy la palabra a Adriana, que está por ahí. Bueno, sí, que... igual ahora me quedé pensando de lo que hablamos hoy a la mañana ahora, si no querés, Claudio, tomar una clase más, ¿querés? No. Giramos. Se quiere jubilar, giramos en Claudio. nuestra ruta, bueno. Entonces sí, la idea es seguir. Los escucho.
¿Qué? ¿Me escuchan? ¿Sí? Dale. La idea es seguir la próxima con 2 clases del seminario 11, la del 27 de mayo del 64, que es la 16, el sujeto y el otro, la de la alienación, y la siguiente, que es la de la afánisis. En PAI 2 son la 16 y la 17. Bueno, y seguir esa ruta, ¿no? Sobre la pregunta por el sujeto, y después seguir con las clases del 12. Claudio, ¿querés que las diga también? ¿O todavía no las tenemos delimitadas? No, porque veamos así qué pasa con las del 11. Comienza Bueno. Adriana comentando esas clases, y después vemos quién sigue. Quizás alguien podría proponerse, de los que estamos acá, el que quiera, el que tenga ganas, y retoma hasta donde vos llegás, Adriana, y Vale. seguimos el camino. Este juego de postas. Bueno, hasta la ¿Les próxima. parece? Lo mandas por WhatsApp, ¿no? Sí. Mandamos la fecha, las clases. Al pelo. Sí. A ver, en este caso... Claro, la identificación para el Zoom. Adriana, sí. Pero a partir de la vez que viene, volvemos al modo que veníamos. Se va proponiendo, después cada uno tenga ganas de comentar la siguiente, ¿sí? Y seguimos de esta manera hasta fin de año. Si Dios quiere, diría el creyente. Exactamente. Bueno, y para... buen fin de por lo que queda. Chau. Igualmente. Chao, Para los que preguntaban, estamos siempre con el mismo ID y contraseña. Igual lo volvemos a recordar. Lo mismo. Perfecto. Siempre es el mismo. Se puede poner en la descripción del grupo la dirección de la reunión. Está en la descripción. Es real, el link de Tamara es real. Siempre volvemos al mismo link. Está con la mano levantada Adriana Pérez. Sí. Adriana, quería decir... No se escucha. Ahí me escucho. Ahí está. No, yo es la primera vez que me sumo, así que estoy un poco tanteando a ver cómo funciona este grupo. Me sumé a través de la información de Facebook. Más fuerte, Adriana. Ay, lo que pasa es que, a ver si me saco acá esto. ¿Ahí me escuchan? Sí, mucho mejor, sí. Está bien, lo que pasa es que esta laptop tiene una salida mala de audio. Comentaba que yo me sumé hoy por primera vez, o sea que de algún modo estoy tratando de ver cómo es la dinámica de estas reuniones, conversaderos, como se anunció. Ustedes vienen trabajando hace 4 años. Yo estoy en Ecuador en principio, ¿sí? Trabajan hace 4 años y la temática o lo que venían trabajando eran en relación al tema por lo que anoté, en relación al sujeto y algunos seminarios, ¿no? La clase de hoy, que era justo los aforismos del amor, y que era por ahí un tema que también me interesó, porque el año pasado en un cartel que, bueno, no continuó, tomé sobre este tema. Pero para tener un poco más de información, digamos, ustedes se mandan los datos, información a través del WhatsApp. Del WhatsApp y del mail. WhatsApp y del mail. Ajá. O sea, para tener más o menos un poco la información. Te podemos incorporar, Adriana, si vos querés, al grupo de WhatsApp, porque claro, la conversación. Me gustaría, porque por ahí pensaba que hay cosas que se me ocurren o que pienso posteriormente de lo que hoy se conversó y lo puedo intercambiar, ¿no es cierto? Entonces... Sí. Nos dejas tu celular y Tamara Dolges, yo creo que tengo. Que administra el grupo, te incorpora. Bueno, ok, está bien, un gusto entonces. Igualmente. Y eso vale tanto para Adriana como para quien quiera de los que se han sumado hoy, ¿no? Porque por ahí en el WhatsApp lo que hacemos es justamente mantener un poco encendida la llama hasta el próximo encuentro. Se va conversando entre semana, entre mes y mes, se va conversando en el grupo de WhatsApp, y por ahí alguien más aparte de Adriana si quiere sumar al grupo de WhatsApp.
Ahí también me sumé puse hoy, en el primera vez. chat, ahí Hola. puse en el chat Ah, mi número creo que está bien, porque como ella dijo que es de Ecuador, creo que hay que agregar el más 549. 24-911. Y si no, pásenlo. Sí, Janina, perdón que te interrumpí. no, les contaba que yo también me sumé hoy. Bueno, me encuentro con algunas personas con las que me he encontrado en otro momento. Lila. Bienvenida, Janina. ¿Cómo Placer. estás? Hace tiempo. Un montón, sí. Bueno, nada, me contacté, vi el espacio por Facebook, me pareció como interesante, tenía ganas de intercambiar en otros espacios en los que habitualmente estoy o intercambio. Y bueno, me resultó como muy interesante el encuentro, así que me dan ganas de volver a sumarme a los próximos. Buenísimo. Buenísimo. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y también, yo también me incorporo hoy por primera vez, así que realmente me pareció muy, muy importante y la verdad que viene bárbaro sobre esa posibilidad de intercambiar con otros, ¿no es cierto? Todas las dudas y cuestiones que surgen, ¿no es cierto? Me pareció muy bueno. Como Así dice que, y Claudio, aparte, bueno, esto siempre de es que boda. también hay un grupo de WhatsApp, creo que es fundamental también. Pues yo me conectaba con ustedes a través del Facebook, más que nada. Claro. Es como Así decía que bueno. Diego, Ana María, el WhatsApp sirve también para mantener entre reunión y reunión intercambios que quedaron en el tintero en esta conversación. Por ejemplo, no dijimos nada sobre los aforismos, sobre por qué el aforismo. Eso quedó ahí, se pasó. En el tintero. Así que Sí. podría llamarse lo que quedó en el tintero, podría llamarse el espacio del WhatsApp. ¿Qué te parece, Diego, el título? Lo que quedó en el tintero. Vos sabés que cuando, para también dándole la bienvenida a los nuevos integrantes, conversadores, cuando Lacan trabaja en esta clase la diferencia del deseo del enseñante, ¿no? Con el profesor, yo pensaba también en este espacio del conversadero como un lugar donde uno puede hacer intercambios respecto del no saber, de lo que no sabe, de lo que no se entiende, y no de lo que está escrito, de lo que ya sabe. Entonces, eso creo que siempre le da una vida al conversadero que no en muchos espacios se puede encontrar, ¿no? Poder intercambiar y preguntarle que uno no entiende o no le quedó claro y hacer circular la palabra entre colegas. Me parece que eso es algo muy valioso de este espacio. La verdad que sí. Siguiendo con la línea de los nuevos, yo también me estoy incorporando hoy, así que les agradezco mucho haber podido participar de la actividad y voy a seguir sumándome. Seguramente, como dice Silvina, con más preguntas e ignorancia que otra cosa, pero de eso se trata, ¿no? Cambiar. Bueno. Con la docta ignorancia, Tere. Con la docta Que tanto conviene a la realidad. Exactamente. Bienvenida, Teresita, también. Y como siempre decimos, la entrada es gratis, la salida también. Claudio. Eso permite que nos quedemos, ¿no? Exactamente. La entrada y la salida son libres y gratuitas, por eso nos quedamos. Exactamente. Bueno, me parece Vamos que a está bien, la pero fiesta. no sé, Paola. Yo voy a comer, porque Marina. acá son las 2 de la tarde y no comí. Claro. Mi pulsión oral me está empujando. Bueno, entonces repetimos la fecha que pasamos a las clases del 11 y nos volvemos a encontrar el 23 de abril. Sí, el cuarto sábado. Sí, lo vamos a Cuarto mandar. sábado, 23 de abril, 14 horas de Buenos Aires, y bueno, ahora calculamos para Ecuador y todos los Está bien, eso demás. Nos arreglamos. Bueno, chao. Bueno. Chao. Bueno, un beso grande. Qué lindo reencontrar. Buen fin de para todos. Gracias. Un beso. Suerte, que la pasen bien. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima.
Vamos.